La semana pasada estuvimos hablando de la entrada triunfal en Jerusalén. Y, ¿verdad? Sabemos una de las cosas que quiero yo que se quedara conmigo, ¿verdad? Y le invito a que usted también se quede con usted, es cuando el Señor dice: el que me sirva, también sígame, y donde yo esté, va a estar mi servidor, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que servimos a Dios, pero a veces no le seguimos. Y hay una diferencia ahí, ¿verdad? Porque a veces nosotros que pues conocemos de Dios, ¿verdad? Le hemos entregado nuestra vida y ya nuestra vida tomó otro rumbo, ¿verdad? El rumbo de la luz, el rumbo de la salvación. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y dejamos de seguirle por estarle sirviendo, y parece como que son las mismas cosas, pero no es lo mismo, porque seguir a Dios es tener una relación con Él, y servir a Dios, ¿verdad? A veces es atender a todo lo que es necesario, como la iglesia, servir en otras cosas, ¿verdad? Pero nunca debemos de dejar de servir a Dios. Como por ejemplo cuando nosotros nos equivocamos o le fallamos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, podemos estarle sirviendo, pero no siguiendo. Cuando usted se sienta, se encuentra en un lugar, ¿verdad? De pecado, en un lugar de duda, eso significa que usted a lo mejor le está sirviendo, pero no le está siguiendo. Dice, porque donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Y eso debe de tenerlo usted, ¿verdad? Si usted nunca va a estar en una posición de duda al lugar, ¿verdad?, que lo aleje de Dios o de pecado, si es que usted le está siguiendo en realidad. Entonces recuerde eso, que si usted le sirve, también le siga. Y el Señor dice: donde yo esté, donde esté mi voluntad, ahí vas a estar tú, haciendo mi voluntad. Entonces eso es algo para recordar siempre. Vamos a leer el verso 27. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Hablando Jesucristo: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos son los últimos días de Jesucristo después de la entrada triunfal, ¿verdad? El domingo de Palmas, que viene siendo hoy, el primer día de la semana, un día como hoy, ¿verdad? Pero hace 2022 años Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén, como hablamos la vez pasada, cuando toda la gente cortó ramas de los árboles y empezó a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice Jesucristo en el verso 27, primero vamos a orar, disculpe. Padre amado, te damos gracias por esta tarde. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que discierna las Escrituras, el que las interprete, Señor, y que puedas continúes la obra en nosotros, mi Dios, que podamos entender tu voz y que podamos seguirte. Señor, te pido que tú
continúes, Señor, en la obra que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Prepara la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 27: ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En el verso 27 podemos ver que Jesús, ¿verdad?, dice, está turbada mi alma. Jesucristo, sabemos, es Dios, pero también era humano, 100% humano. A veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, cuando tenemos dificultades, nos afligimos, ¿verdad? A veces lloramos, a veces dudamos un poco, a veces nos alejamos por un tiempo, porque es natural, ¿verdad? Los sentimientos Dios los puso en nosotros con un propósito. Cuando a nosotros nos pasa algo, ¿verdad? Es algo malo, es natural que nos sintamos mal. Podemos mirar que Jesucristo mismo tuvo estos sentimientos, ¿verdad? Dice que su alma estaba turbada, se refiere a todo su interior, estaba turbado. No sé si lo que es la palabra turbada, es una forma de no tener paz, de estar afligido a tal momento de que no soportas ese sentir. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros nos pasa algo, no es cierto, ¿verdad?, lo que dicen en algunos lugares, algunas iglesias, algunos hermanos, no, porque usted tiene al Señor no tiene que sentir nada. No, eso no es cierto. No somos robots, ni tampoco es bíblico, ¿verdad? Nosotros, el Señor puso sentimientos por un motivo, ¿verdad? Para que es como responde el cuerpo a ciertas circunstancias. El otro día, el sábado que vinimos a limpiar la iglesia, ¿verdad?, estábamos parados allá en el sol, y ya me estaba quemando la espalda, ¿verdad? Y mi hijo estaba también ahí con su sudadera y dice, ya me quemé. Le digo, sí. Le digo, para eso tenemos sentimientos, ¿verdad? Para que nos alejemos de esas cosas. Si Dios puso un sentimiento en ti, es para preservar tu vida. De igual manera, ¿verdad?, tenemos los sentimientos interiores. Entonces, para tratar de alejarnos de eso, es muy natural que usted sienta dolor, ¿verdad?, en su alma, que usted sienta esa necesidad, ¿verdad?, de llenar, que se sienta turbado, y no es pecado. Le voy a decir cuándo es pecado: cuando usted actúa algo que es en contra de la voluntad de Dios bajo ese sentimiento, porque es actuar debajo de la influencia de un sentimiento. Es como una droga. Si usted actúa bajo la influencia de una droga, va a hacer cosas que usted no quería. También dentro de un sentimiento, cuando un sentimiento nos está influyendo tanto y actuamos, a veces no obramos la justicia de Dios ni la gloria de Dios, sino lo que nosotros queremos. Entonces el sentimiento es natural y no es pecado, pero lo que usted haga con ese sentimiento, eso es lo que cuenta. Y aquí podemos mirar que Jesucristo estaba turbado, ¿verdad? Dice, pero ¿qué diré? ¿Me voy a ir a esconder? ¿Voy a correrle? ¿Voy a dejar este ministerio? Porque su sentimiento le estaba diciendo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, te van a matar allá adelantito. Pero dice, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto con este sentimiento? Le diré a mi Padre, sálvame de esta obra, de esta hora, ¿verdad? Sálvame de tu voluntad, de que yo salve al mundo. Dice, pero no, yo sé con qué objetivo he venido, y no es de servirme a mí mismo, sino de dar gloria a Dios, dice. Pero dice, más para esto he llegado a esta hora, dice, para esto nací. Cuando nosotros estamos en circunstancias que son difíciles, el sentimiento sube y baja, ¿verdad? Ya lo dije el otro día que mis sentimientos están como el Bitcoin, ¿verdad? Son unos bajonones y dan ganas de cuitear y sacar todo el dinero, ¿verdad? Los que compran eso. Dan ganas de sacar el dinero y tomar la pérdida en vez de continuar ahí. Y a veces así tenemos sentimientos que decimos, ¿sabes qué? Esto ya no sirvió, necesito salirme de esto, ya lo que perdí, no quiero perder más. Y es lo que está diciendo el Señor, para esta hora he llegado. Cuando en tu vida tengas esos sentimientos, sabes que esto no está funcionando. No está funcionando en mi vida, en tu matrimonio, ¿verdad? No está funcionando, muchas veces se siente así. No crean que a los cristianos no les pasa, también muchas veces se siente así, que esto no está funcionando. Pero ¿cómo es como debemos actuar? Conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura permanece, es sólida, es una roca, es una ancla.
Tú puedes estar para allá y para acá como un papalote y los vientos te pueden llevar de un lado para el otro, pero mientras te mantengas haciendo la voluntad de Dios, no vas a ser movido. Cuando tú empiezas a querer cambiar la palabra de Dios para seguir tus sentimientos, entonces tú estás moviendo la palabra de Dios y no estás haciendo la voluntad de Dios. A veces no nos gusta la voluntad de Dios, y yo he sido experimentado muchísimo en eso. Yo creo que todos, ¿verdad?, los que tratamos de servir a Dios, a veces no nos gusta como el Señor trata en nuestras vidas. No nos gusta para nada y buscamos quién es el culpable. Siempre estamos buscando un culpable porque no nos gusta. A veces el culpable es la esposa, es el esposo, es el primo, es el tío, es el sobrino, es el hermano, es la hermana. Siempre tenemos a alguien que tiene la culpa. Y ellos, por tanto, los queremos hacer responsables. Y no sabemos que a veces Dios en su soberanía está permitiendo que fulano y fulana actúen de esta manera, pero que te va a terminar dando crecimiento a ti por tu propio bien. No sé si recuerdan los que han leído el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo naufragó, ¿verdad? Tenemos al apóstol Pablo que Dios lo envió, ¿verdad? Y le dice, vas a ir a Roma. Y dice, oh sí, Señor, porque ya te necesitan. Y pues me imagino que Pablo dijo, me necesitan, qué buen siervo soy. No dijo, no era así, ¿verdad? Pero cualquiera de nosotros, a lo mejor yo se hubiera dicho, ya todo dar, me van a mandar a Roma. Pero tenía que ir en un barco, se subió al barco, y ¿qué le pasó al barco? Naufragó, se perdieron, vino una tormenta, no supieron ni en dónde quedaron, se perdieron. Llegaron a una isla donde los nativos no hablaban ni el idioma. Y van llegando, ¿verdad? Van bajando y se viene la noche y van a hacer una lumbre, ¿verdad? Y dice Pablo, pues para no estar de más voy a empezar a recoger leña yo también para la lumbre. Y agarra la leña y ¡zas!, le pica una víbora de esas que cuando te pican te mueres. Me imagino que se fue y se sentó, ¿verdad? Ahí podíamos haber tirado nosotros la toalla, sacado todo el dinero de Bitcoin, ¿verdad? Ahí hubiéramos hecho eso. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que me habló y que me dijo, sírveme. Y que tú le diste tu vida a Dios y cambiaste tu vida, y todo lo que hacías antes lo dejaste de hacer porque le quieres servir. Y Dios te manda en un barco que va a naufragar, donde vas a estar en una tormenta y no vas a saber dónde vas a quedar. Y Dios te dice, ve a Roma, y terminas en una isla que no sabes ni dónde es, ni hablan tu idioma. Cualquiera le hubiera dicho a Dios, oye Señor, ¿qué no me mandaste a Roma? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y para acabarla, me acaba de picar una víbora. Ya nomás estoy esperando a qué horas doy el golpe. Parece que lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si te has fijado, pero la Biblia está llena de ese tipo de anécdotas. Podríamos decir, Señor, si era de Dios el ángel que se me apareció y que me dijo que me mandaba para acá, o sería del otro. Podemos llegar a dudar así, ¿verdad? Te dice el Señor, ¿verdad? Te va a bendecir y te va a dar hijos como Abraham, ¿verdad? Y le da uno, y ya cuando lo ama más que a todo lo que tiene, le dice el Señor, sacrifícalo para mí. Y siempre estamos mirando que Dios quiere mirar y quiere el primer lugar en tu vida. Y no es por hacerte un mal, es por tu propio bien, porque Dios quiere que tu corazón esté alineado con el corazón de Él. Un siervo que es hallado fiel, como dice Él, lo va a poner en lo mucho. Alguien que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Entonces, dice Jesucristo, ¿qué voy a decir? ¿Sálvame de esta hora? Si para esto yo nací. Eso es lo que debemos de pensar. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has recibido al Señor? Que tu vida camine conforme a lo que está escrito, conforme a lo que le agrada al Señor, no conforme a lo que te agrada a ti, porque vas a estar siempre para arriba y para abajo, llevado por cualquier viento, si no estamos cimentados en la palabra de Dios. Dice el verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Verdad? Dice que Jesucristo, estando ahí, ¿verdad?, le dice, está orando, ¿verdad?, y está diciendo, ¿saben qué? Ya no aguanto esto que estoy sintiendo porque me voy a ir de la tierra. Y
yo sé lo que me espera adelante. Hemos mirado la omnisciencia de Cristo, pero dice, pero no puedo decir que Dios me quite esto, porque para esto vine. Y mientras está orando dice, Señor, entonces con lo que voy a hacer, glorifica tu nombre, glorifícate tú. Esa es la actitud de un hijo de Dios y de una hija de Dios. Que no importa por dónde estás pasando, por lo más bajo que estás pasando, por la más duda, ¿verdad? Por lo que no tiene sentido, cuando Dios te dice, vete para la derecha y todo se derrama hacia la izquierda y estás más lejos a la izquierda que cuando empezaste. Es tiempo de decirle, Señor, ok, estoy a la izquierda, me mandaste para la derecha, pero no sé cómo terminé acá. Glorifica tu nombre. Que la gloria no sea para mí, para lo que yo quiero, para lo que yo necesito, para lo que yo pienso, sino que la gloria sea para ti. Dice, y vino una voz, dice, del cielo, y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esa voz ya le había hablado antes, recuerdan en su bautismo, le habló una voz, también en la transfiguración, le habló la misma voz a Jesucristo. Y dice, y lo voy a glorificar otra vez, hablando de la resurrección. El 29 dice, y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Verdad? La gente escuchó. Dijo, oye, si oíste eso, ¿sería un trueno? ¿Verdad? La gente sabía que era ilógico escuchar la voz de Dios, aunque sabían ellos mismos en el Antiguo Testamento que cuando se le escuchó en el monte Horeb se escuchaba como que relámpagos y truenos hablaban cuando Dios habló desde el cielo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo la gente? Se asustó, ¿verdad? Decían, se escondían y le decían a Moisés, no, que no nos hable Dios, que no nos hable Dios, tú háblanos. No queremos escuchar a Dios. Tenían terror de escuchar la voz de Dios. Entonces Moisés subió, ¿verdad? Y él escuchó la voz de Dios y les dijo al pueblo, ¿verdad? Y les dio los mandamientos. Entonces escucharon la voz y dicen unos, a lo mejor fue un ángel, otros a lo mejor fueron relámpagos. Y Jesucristo les dice, ¿sabe qué? Esta voz no ha venido por causa mía, porque yo conozco al Padre. Pero esta voz vino por causa de ustedes. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú le has dado tu vida a Dios, y estás siendo testigo de Dios en donde tú estás, Dios va a trabajar milagros en la vida de los que te escuchen. Y Dios los va a traer a su camino. Y Dios muchas veces va a traer sanidades. Y Dios va a escuchar oraciones. Y como dijo Jesucristo, no es por causa mía, sino es por causa de ustedes. Cuando Dios te use, cuando tú encuentres esa comunión con Dios que tanto has deseado y Dios te comience a usar, nunca pienses que las respuestas de Dios vienen por causa tuya. Siempre es por causa de los que Dios ama. Cuando tú mismo ores por tu casa, ni siquiera ores por tú mismo, sino por los tuyos. Que por causa de ellos Dios te guarde, que por causa de ellos Dios te libre, que por causa de ellos Dios te cuide, que por causa de ellos Dios te restaure, que por causa de ellos Dios te perdone, que por causa de ellos Dios te fortalezca. Cuando nosotros pensamos que Dios nos está usando porque nosotros sabemos mucho, porque tenemos muchos años o porque somos bien espirituales, ese es el motivo equivocado. ¿Quién puede ser superior a Cristo? Mas sin embargo Cristo dijo, no vino por mí esa voz, no porque Él no fuera superior o porque estaba en plena comunión, sino porque convenía que Dios le hablara a la gente. Dice el verso 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice, ahora es el juicio.
Jesucristo, ¿a qué se refiere? Dice, ahora es el juicio del pecado. Vamos a finalizar la infracción del pecado, porque yo voy a entregarme por el pecado de ustedes. Ahora es la derrota de Satanás. Ahora es la restauración de la humanidad a la comunión con Dios. ¿Sabías que tú tienes pleno acceso a la presencia de Dios? Algo que no se podía hacer antes. Cuando tú te arrepientes, y asegúrate de arrepentirte o pedirle a Dios que te dé arrepentimiento genuino para que puedas entrar en la presencia de Dios. ¿Qué es un arrepentimiento genuino y qué no es un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento que no es genuino es cuando le pides perdón, pero perdón porque te está afectando a ti en algo, ¿verdad? Por ejemplo, obramos mal porque estamos retirados de Dios, o dudamos y actuamos dentro de la duda, o estamos simplemente no haciendo la voluntad de Dios y le pedimos perdón a Dios porque tenemos miedo de las consecuencias. Cuando tú pides perdón a Dios porque tienes miedo de las consecuencias que te pueden suceder a ti mismo, no es un perdón genuino. ¿Por qué? Porque estás mirando tus propios beneficios. Cuando tú pides perdón genuino, tú estás pidiéndole, es cuando te duele haber ofendido a Dios. No importa lo que te pase a ti, pero tú estás arrepentido y no quieres volver a hacer eso porque no quieres lastimar a Dios, no quieres afectar a Dios en alguna forma. Quieres que tu vida sea de servicio para Él. Ese es un arrepentimiento genuino. Y cuando logras estar en un arrepentimiento genuino, entras a la presencia de Dios. Cuando le pides perdón, no por lo que te va a pasar, sino por haberle ofendido a Él y no tienes deseo de seguir haciéndolo. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ¿verdad? Sabemos como lo que hablamos el otro día, ¿verdad? Que era la justicia que perdura o que permanece en nosotros. A pesar de, aún cuando pecamos, pero somos creyentes, la justicia de Dios o la justificación de Dios permanece en nosotros. Seguimos siendo justificados constantemente en su presencia. Dice, le respondió la gente, dice, y decía, y yo si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hablando, ¿verdad? Que después de su resurrección, dice, cuando sea levantado, a todos atraeré. Podemos mirar, ¿verdad?, lo que sucedió. Todo el mundo vino al cristianismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Olvidé ahí donde dice que ahora es el juicio de este mundo. Les voy a leer Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabemos, ¿verdad?, que la paga del pecado era la muerte. Dice, y despojando a los principados quiere decir quitándoles, ¿verdad?, todo el poder a los príncipes de las tinieblas, a los demonios, dice, y a las potestades o a los poderes, ¿verdad? Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, miramos que solamente hay remisión de pecados a través del derramamiento de sangre, y por eso, a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? La infracción del pecado de nosotros fue pagada en su totalidad. Dice, la gente le dice, oye, ¿cómo que tú te vas a ir si nosotros sabemos lo que dice la Biblia, ¿verdad?, que el Cristo permanece para siempre? Ellos no sabían, ¿verdad? Y es necesario que nosotros sepamos que Jesucristo, el orden del Mesías es en dos venidas. La primera, que es cuando vino como un cordero, y la segunda venida, que es cuando viene en el milenio, que viene con miles de sus santos, que somos nosotros mismos. Cuando hablamos del rapto, esa no es la segunda venida de Cristo. El rapto no es ninguna venida. La segunda venida es después de la gran tribulación, solamente para que
Recuerden eso, la segunda venida no es el rapto. Dice, entre tanto, perdón, el 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dice, por un momento más, por un tiempo más voy a estar con ustedes, pero ya vienen las tinieblas. Se está refiriendo a después de la muerte. Hubo 50 días en los que no tuvieron al Mesías ni al Espíritu Santo. Cuando les dijo, manténganse juntos, ¿verdad? Ese era el tiempo de las tinieblas. Y después otra vez. Para nosotros aplicaría, ¿verdad? Mientras andamos en Cristo, caminemos en Cristo. Si tú crees en Cristo, ¿por qué llevas tu vida de una forma que no agrada a Cristo? No tiene sentido, ¿verdad? Lo que les está diciendo. Dice, porque el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Y si te fijas, cuando no seguimos a Dios, en realidad no sabemos a dónde vamos. Solamente nos despertamos porque despertamos, ¿verdad? Y estamos tratando de alimentar solamente nuestros deseos naturales, ¿verdad? Eso es lo que hace la gente. Se levanta en la mañana y trata de satisfacer todos sus deseos naturales, que sea gastar, que sea salir, que sea algo que le llame a usted, solamente satisfaciendo sus deseos naturales. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz, dice el verso 36. Si tú estás en la luz, si tú estás en Cristo, cree también en Cristo. Quiere decir, si tú eres creyente, si tú crees en Dios, si tú eres creyente, dice, cree también en la luz, cree en Jesucristo. A veces creemos en Cristo, creemos en Dios, ¿verdad? Pero en realidad no tenemos esa fe que nos hace actuar conforme a lo que creemos. Dice, entonces, si tú crees en mí, actúa conforme a lo que tú dices que crees. El verso, todavía no termina. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. El verso 37. Pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Nuevamente, ¿verdad? Parece que este evangelio continuamente mira, ¿verdad?, la incredulidad de las personas. Y nosotros pudiéramos decir, ¿cómo que esta gente se estremeció la ciudad en la entrada triunfal? Miramos al muerto caminando entre nosotros, a Lázaro, miramos al ciego, ¿verdad?, entre nosotros, miramos a Zaqueo entre nosotros, y todavía no creían. Y decimos nosotros, ¿cómo los judíos eran tan duros de corazón? Pero a veces así estamos nosotros también. A veces Dios nos habla de una forma, nos habla en las escrituras, nos habla en sueños, nos habla en la iglesia, nos habla en cualquier cosa, nos mira y damos la vuelta y ya lo olvidamos. Ese es el corazón con el que está lidiando Dios todos los días, y eso es con sus hijos. Imagínense con los que no creen en él. El verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice que esa incredulidad, ¿verdad?, en ellos resultó para que se cumplieran las profecías del profeta Isaías, que mirando todas estas cosas la gente no creyera. Y nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué la gente no creía viendo todas estas cosas? Y así ya estaba profetizado que la gente no iba a creer viendo todas esas cosas. Nosotros vamos y les hablamos a veces a nuestros amigos, a nuestros familiares, conozcan al Señor, vengan a la iglesia, cualquier cosa, ¿verdad? A veces les invitamos y la gente, a veces ellos siguen haciendo su vida, ¿verdad? Siguen viviendo su vida. Cuando la gente no quiere creer, no va a creer. No creyó en Cristo ni levantando muertos, imagínate que van a creer en ti. Así que no se sientan, ¿verdad?, dañados, no se sientan menos si cuando tú sales a evangelizar, ¿verdad?, que es una cosa que es difícil hacer, cuando tú les hablas, ¿verdad?, a los del trabajo, de Dios y todo eso, y no vienen, no es por tu culpa. Ni aunque hicieras milagros, si ellos no creen,
simplemente no van a creer. Si Dios no les trajera, dice, no pueden venir. Es necesario que Dios les traiga. Por eso es necesario que cuando tú vayas a hablar de la palabra, vaya a la oración de la mano. Porque todo lo que sea conforme a su voluntad Él lo va a hacer, dice, porque nadie viene a mí si el Padre no le trajera. Va a venir la gente que el Padre trajo. Y vas a saber que no fuiste tú, que fue el Padre el que los trajo. Y vas a estar contento. Entonces, continuamos. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Verdad? Dice que van a poder ver, pero no van a poder ver con los ojos, ni van a poder entender. Dice, pero yo los puedo sanar. El Señor los puede convertir y los puede sanar. ¿Y qué es esto, verdad? Había hablado de esto, del sol o del fuego, ¿verdad? Vamos a comparar la palabra de Dios con el fuego. Si yo arrimo una vela de cera al fuego, se va a derretir. Pero si arrimo un vaso de barro crudo, se va a cocer, ¿verdad? Y se va a endurecer. Así es la palabra de Dios cuando habla a diferentes personas. Hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios se van a derretir y van a quedar rendidos ante Dios. Pero hay personas que les vas a hablar de la palabra de Dios y se van a endurecer como el barro. Van a actuar al revés. Y si te fijas, la palabra no cambió, la palabra es la misma. La respuesta de las personas, esa es la que cambia. Y por eso sabemos nosotros, ¿verdad? A los que son llamados, dice Jesucristo, que mis ovejas escuchan mi voz, dice, yo las conozco por su nombre a cada una. Porque Él sabe cómo reaccionan ante su palabra. Nosotros no sabemos, nosotros podemos engañarnos nosotros mismos, pero Dios conoce los corazones de los que escuchan la voz, su voz. Y dice, mis ovejas, dice, oyen mi voz, dice, y me escuchan y me siguen, y nadie las arrebata de mi mano. Cuando eres una oveja de Dios, no importa que el mundo te engañe, no importa que el mundo te quiera engañar, siempre vas a escuchar su voz. Y siempre vas a volver, dice, porque nadie las arrebata de mi mano. Ninguna circunstancia las va a arrebatar de mi mano. Una circunstancia que crees que es imposible para ti, no los va a arrebatar de su mano. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero nadie las va a poder arrebatar porque son sus ovejas, dice, y están en su palma. El 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En Isaías, ¿verdad? El capítulo 6, del 1 al 6, ¿verdad? Dice que él miró al rey Jehová, ¿verdad? Dice, y sus mantos. Cuando tú miras que en el Antiguo Testamento los profetas miran a Dios, a quien están viendo es a Cristo preencarnado, porque también dice la Biblia que a Dios o el Padre nadie lo ha visto. Entonces a quien vieron, a Jehová, el que se manifestó a Israel, es Cristo mismo. Es lo que llamamos una cristofanía o teofanía en el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía en el Edén. No sé si te acuerdas, dice que estaba, ¿verdad?, Adán y Eva, y escucharon que Dios venía caminando. Pero si Dios es espíritu, dice el libro de Juan, ¿verdad? ¿Cómo es que escucharon a Dios caminando entre el día, ¿verdad? Y a lo mejor tronando las hojas de los árboles, ¿verdad? Y se apareció Dios enfrente de ellos y les dijo, ¿por qué se esconden? ¿Con quién estaban hablando? No era Dios, era Cristo mismo. Esa es una teofanía. O sea que siempre que mires que los profetas miraron los mantos de Dios o la espalda de Dios o cualquier cosa de Dios física en cuerpo, están viendo a Jesucristo preencarnado. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, inclusive ahí en Isaías, ¿verdad? Capítulo 6, si lo quieren leer en su casa, del 1 al 6, dice que miró al rey, al gran rey, hablando de Jesucristo. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Tenemos a José de Arimatea, tenemos a Nicodemo, había muchos principales, ¿verdad?, que sí creyeron, que empezaron a sumar 1 más 1 y les daba 2. Decían, oye, Jesús está cumpliendo muchas profecías. ¿Cómo es que
no es el Mesías, ¿verdad? Y no sabían exactamente descifrar bien las escrituras y creían en él, pero porque tenían un puesto, ¿verdad? No le seguían, porque dice el 42, dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? Conforme caminamos, y esto es más aplicable a los que somos cristianos ya de más tiempo, ¿verdad? A veces nosotros por por tener cierta reputación, nos cuidamos más de lo que la gente diga que de lo que Dios quiere en nuestra vida. Tenemos más consideración por lo que la gente pueda decir que por lo que Dios quiere de tu vida. Y le damos más valor a alguien que no paga ni un cacahuate por tu vida, a alguien que dio su vida por ti. A alguien que le importa un comino si un día te desapareces y no vuelves más, le pones más importancia que a alguien que te sigue llamando constantemente, que te sigue diciendo acércate a mí constantemente. Y así estaban estos, ¿verdad? Les importaba más el estado, ¿verdad? En cómo verse delante de la gente, ¿verdad? Que no querían que se confundiera con Jesucristo, ¿verdad? Que no tenía ningún diploma, no pertenecía al Sanedrín, ¿verdad? Ni nada de eso. Ellos estaban más considerados de lo que la gente dijera a de lo que Dios pensaba en sus vidas, de sus vidas. Verso 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Jesucristo vino a declarar, ¿verdad?, la salvación del Padre, la salvación de Dios para los hombres. Inclusive su nombre quiere decir salvación de Jehová. Jesús, esto es lo que significa. Dice, y el que cree en mí no cree en mí, sino cree en Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Jesucristo plenamente está clamando, ¿verdad? Está levantando la voz y dice, yo soy la luz. Nadie puede entender nada, nadie puede ver nada si no está en la luz. ¿Qué hace la luz? Te hace distinguir el camino, te hace poder mirar. Y él dice, el que está en tinieblas no puede ver nada. Ustedes están en tinieblas y yo soy la luz del mundo. Escúchenme, síganme. Y he venido para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Quiere decir que estaban en las tinieblas. No permanezcas en las tinieblas. Sal de las tinieblas y ven a la luz. Estaba declarando, ¿verdad?, abiertamente. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Les dice el Señor hablando con personas pecadoras, porque no eran santos los que estaban delante de Él. Jesús no había pagado por sus pecados de nadie. A los pecadores los estaba invitando. A la gente que estaba sucia, lo más sucia posible, de todas las edades. Desde los niños hasta los más ancianos les decía, acérquense a la luz, no permanezcan en donde están ahorita. Yo no les estoy juzgando, acérquense. No les juzgo lo que hicieron ayer, los que están haciendo hoy, en lo que están metidos. No les estoy juzgando nada, solamente acérquense. Porque si no se acercan, en el día postrero, no hoy, en el día postrero, esta palabra que están escuchando les juzgará. Esta palabra y la escritura completa. Y eso es lo que tenemos que evangelizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, donde quiera que Dios nos ponga. Somos una red de salvación. Y eso es lo que le tienes que decir. No, que yo estoy muy metido en esto, que estoy muy metido en lo otro. No, que yo como mucho, que yo soy muy malo, que yo tomo mucho, que yo hago drogas. Que ¿sabes qué? Jesús nomás está diciendo acércate. Acércate a la luz. Nosotros no podemos cambiar. Él es el que hace la obra en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos regenera. Y así como dijo Jesucristo, yo no les juzgo, pero mi palabra sí les va a juzgar, porque no podía mentirles. Y les va a juzgar no por causa de la palabra, sino por causa de la vida que llevan. No es Dios el que es malo y los quiere juzgar porque, yo te dije que me siguieras y no me seguiste. No es por eso, es por lo que estás haciendo el día de hoy. Tu camino, el que llevas, ese es el que te va a juzgar. Eso es lo que les tienes que decir.
Ese camino que vives, ese es el que te va a juzgar. No es la palabra de Dios, sí, a través de la palabra de Dios, porque es la que arbitrea lo que es justo, lo que es moral, lo que es bueno. Pero es tu vida que llevas la que te va a juzgar. Jesús no te juzga. Jesús no te está juzgando, y es lo que les está diciendo. Y está clamando a gran voz, ¿verdad? Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no viene a juzgar. No ha venido en su segunda venida cuando viene a juzgar. Dice: no vine a juzgar al mundo, sino vine a salvarte. Vine a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado y le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. El día de hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy no es el día de condenación. Hoy es el día en que Dios extiende su misericordia, su gracia para cubrir todo tu pecado, para que te acerques a Él. Ese es el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Porque no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice: esta palabra que les doy hoy es para que no perezcan, es para que tengan vida eterna. Yo soy la luz, acérquense a la luz y dejen de caminar en las tinieblas. Estas palabras que les digo no vienen de mí, vienen de mi Padre, que desea esa unión con los hombres nuevamente. Lo que estoy hablando no lo hablo de mí mismo, dice Jesucristo. ¿Por qué les dice eso? ¿Y por qué quedó escrito? Porque en el día postrero, en el tiempo de la tribulación, se va a levantar uno que sí va a venir en su propio nombre. Uno que no va a venir en el nombre de Dios. Uno que va a venir en su propio nombre, dice Jesucristo. A Él sí lo van a escuchar.